Los derechos humanos son aquellos que tienen las personas solo por el hecho de ser humanos, independientemente de su origen, religión, etnia, color de piel, idioma, tradiciones y nivel educativo, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la vida es de carácter fundamental y de carácter universal, ¿sí? Pues tiene validez en cualquier parte del mundo, no importa en dónde ustedes se encuentran, ese mismo derecho se debe aplicar tanto en Afganistán como en Guatemala, como en la Polinesia, como en Oceanía. Es un derecho general, es universal, ¿verdad? En muchos países se adquiere desde la concepción, en cambio hay otros desde que cumplen la mayoría de edad. Bueno, en esos son algunos. Vamos a entrar de lleno. Hay una página que yo les dejé ahí en el que les dejé ahí en la clase acerca del que son los derechos humanos. En el caso aquí de la gestión del Procurador de los Derechos Humanos, retomó dos conceptos esenciales en lo que descansa su política de trabajo. En primer lugar, la procuración y segundo, la victimología. Eh, la procuración dice que es un concepto de defensa, ¿verdad? De los derechos humanos que proviene de una situación o estado de mantener amparo o protección contra una agresión o daño de procedencia ajena perpetrado o a punto de perpetrarse. La retoma del concepto procuración da por sentada la vigencia absoluta de los derechos humanos en la sociedad guatemalteca y se define como la diligencia y el esfuerzo de desarrollar y fortalecer los derechos humanos de manera participativa, articulando esfuerzo entre lo gubernamental y lo no gubernamental, ¿verdad? Entonces, también tenemos lo que es la victimología. En este caso, la victimología se refiere a la relación que existe entre víctima y victimario. Esto implica que se debe atender a la víctima de cualquier tipo de violencia o discriminación de que pudiera ser objeto y no solo de protegerle, sino buscar resarcir el daño, ¿sí? Restituyéndole sus derechos que fueron violados y brindándole protección, atención directa, delegación. Después de una hora, Dios. Muy bien. Entonces, estos conceptos deben estar unidos para poder actuar en defensa de la víctima, no solo cuando el daño ha sido causado, sino que en forma de prevención. Bueno, los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones. La primera generación es la de derechos civiles y políticos. Aquí vamos a encontrar, en primer lugar, esos derechos que surgieron de la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca, imponen al Estado el deber de respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano. Y vamos a encontrar aquí el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, a la seguridad personal, a la igualdad ante la ley, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la libertad de expresión y de opinión, a los derechos de resistencia y de inviolabilidad del domicilio, a la libertad de movimiento o libre tránsito, a la libertad, a derecho a la justicia, derecho a una nacionalidad, derecho a contraer
matrimonio y fundar una familia, derecho a participar en política, derecho a elegir y ser elegido a cargos públicos. También encontramos el derecho a formar un partido político y derecho a participar en elecciones democráticas. Estos son los derechos de primera. Todos estos son derechos de primera generación, ¿sí? Que encuentran los derechos civiles y derechos civiles y políticos que los aplica el Estado, ¿sí? Están los derechos a la vida, el derecho a la vida, el derecho a integridad física moral, a la seguridad personal, igualdad de ley, libertad de pensamiento, libertad de expresión, resistencia, libertad de movimiento, derecho a la justicia, derecho a una nacionalidad, derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, participar políticamente, derecho a elegir y ser elegido, derecho a formar un partido y derecho a participar en elecciones democráticas. Ahora tenemos los derechos de segunda generación, que se le conoce como derechos económicos, sociales y culturales. Acá vamos a encontrar que esta generación lo constituyen los derechos de tipo colectivo, sociales y económicos y culturales, y surgen como resultado de la revolución industrial por la desigualdad económica. México fue el primer país en incluirlas en su constitución en el año 1917. Los derechos económicos, sociales y culturales surgen después de la Segunda Guerra Mundial y están integrados de la siguiente manera. Encontramos los derechos económicos, que incluyen los siguientes: derecho a la propiedad, derecho a la seguridad económica. Vamos a encontrar entonces la otra clasificación de esta segunda generación, los derechos sociales. Y vamos a encontrar acá el derecho, por ejemplo, a la alimentación, al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la vivienda y a la educación, ¿sí? Y la última y tercera clasificación de esta segunda generación están los derechos culturales. Los derechos culturales se encuentra derecho a participar en la vida cultural del país, a gozar de los beneficios de la ciencia y derecho a la investigación científica, literaria y artística. Estos que están acá y ustedes pueden observar son los derechos de segunda generación, que se llaman derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos entonces la tercera generación, que son los derechos de los pueblos o de solidaridad. Y aquí vamos a encontrar que estos surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como los distintos grupos que lo integran. Se forman por los derechos llamados de los pueblos. Y encontramos, por ejemplo, derecho a la paz, derecho al desarrollo económico,
derecho a la autodeterminación, derecho a un ambiente sano, derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad y derecho a la solidaridad. Estos son las 3 generaciones de derechos humanos que existen en nuestros días, ¿sí? Entonces, lo que vamos a realizar, ¿verdad? O lo que ustedes van a realizar como tarea, porque eso es lo que nos indica ahí, dice que debe hacer un texto paralelo donde analizará el contenido contextualizándolo si son aplicadas o no en nuestros días. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Usted a mano, yo ahorita solo se los voy a poner aquí como ejemplo, va a tener que realizar este este cuadro que nos va a servir para nuestro texto paralelo. De este lado vamos a colocar los derechos por generación. Recuerden que son 3 generaciones. Y aquí vamos a realizar nuestro análisis contextualizado. Cuando hablo de análisis contextualizado, estamos hablando de cómo se está aplicando o si se está aplicando en nuestro medio. Yo les motivo a que más o menos realicen, por ejemplo, aquí los de primera generación, si se acuerdan, y ahorita les voy a indicar. Los de primera generación son los derechos civiles y políticos. ¿Sí? Y usted aquí coloca todos los que incluye. ¿Sí? A la par, usted va a realizar un análisis. ¿Se cumplen? Respondiendo a estas principales preguntas. ¿Se cumplen? ¿Y qué haría yo para impulsar su cumplimiento? ¿Sí? El análisis contextualizado lo podrían hacer simplemente con que usted responda estas 2 preguntas que están acá. ¿Se cumplen estos derechos civiles y políticos? Y si se cumplen, ¿cómo se cumplen? ¿Verdad? Y si no, pues, ¿qué haría yo para impulsar su cumplimiento? Y así lo van a hacer con las otras 2 generaciones. Aquí colocarían ustedes la segunda generación y aquí coloca usted la tercera generación y los derechos que lo complementan. Bueno, entonces esto sería el tema con respecto a derechos humanos. Ahora bien, para avanzar y poder finalizar con el contenido, el tema que nos corresponde ahorita es el de cultura de paz y reconciliación nacional. El conflicto de paz, la cultura de paz se refiere a esa forma en la cual sirve para construir y fortalecer la paz. Recuerden que el conflicto armado interno que vivió la sociedad guatemalteca comenzó o tiene sus comienzos allá por el año 1960 y terminó en 1996, haciendo un resumen de 36 años de conflicto armado interno. Durante esos 36 años se creó una cultura de violencia,
Una cultura de violencia en donde estaba marcado por el total irrespeto a los derechos humanos, ¿sí? Prácticas autoritarias. Y en este caso, las prácticas autoritarias eran eran practicados por el Estado, ¿verdad? Durante ese tiempo se buscaron las formas de solucionar las diferencias y los problemas que habían en el entorno. Se trataba de solucionar a través de o por medio de el uso de la fuerza. O sea, en este caso el Estado utilizaba a los militares para poder tratar de solucionar las diferencias, pero lo hacían a través del miedo, ¿sí? Los castigos habían castigos físicos y humillaciones en esa época. Intimidaciones se observaban en muchos hogares, en muchos centros escolares, y ese se replicaba en todo el país. Sin embargo, actitudes que se ven hoy en día, ¿sí? Estas actitudes que se ven hoy en día en los ciudadanos, eh, hacen como que el poco deseo de participar, porque el silencio ante las injusticias, la autocensura, la desconfianza de los demás son parte de ese legado de la cultura de violencia. Hoy en día las comunidades no denuncian, porque incluso en los elementos del Estado existen injusticias, existe autocensura y existe desconfianza en los medios del Estado, ¿verdad? Las prácticas se han vuelto comunes, ¿verdad? Incluso dicen, pues que ya no encontramos justicia en la policía, ya no podemos confiar en la policía, y por eso es que surgen los linchamientos, ¿verdad? Porque son secuelas de ese tipo de cultura de violencia que vivió el país durante todo ese tiempo. Bueno, dice que en una era post-conflicto, es la que vivimos hoy, y desde entonces llevamos más de 20 años, desde que se firmó los acuerdos de paz. eh, es imprescindible que se trabaje en el concepto de la cultura de paz, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, partiendo del hecho de que la paz no puede ser definida simplemente como la ausencia de guerra. La experiencia demostró que en Guatemala la cultura de violencia no desapareció con la firma de los acuerdos de paz en 1996. Por el contrario, durante la era post-conflicto, durante esa era, eh, por ejemplo, como el derecho a la vida, por citar el más crítico, aún se sigue violando hoy en día. ¿Por qué? Porque hay índices tan alarmantes de violencia, de muertes, ¿verdad? Porque incluso miles de familias se han visto afectados por la pérdida de un familiar como producto de la violencia. Desde entonces ya las muertes no son por la guerra, sino que ya son las muertes ya son por la violencia que existe en las calles, donde los delincuentes por robar un celular matan a una persona, por extorsionar, que alguien no paga la extorsión, vienen y lo matan. Entonces, el objetivo es construir una cultura de paz. Ese es el objetivo, una cultura de paz, pero es necesario a partir del conocimiento, difusión y respeto. Eso es lo que busca, conocimiento, difusión y respeto a la protección de los derechos humanos que anteriormente vimos, desde la primera hasta la tercera generación. ¿En dónde? En la familia, en los centros educativos y en las comunidades, ¿verdad? Se busca que se promueva el respeto a los valores presentados por los derechos humanos. En una sociedad post-conflicto como la nuestra, es necesario crear condiciones para la reconciliación entre todos y todas como principio fundamental de la cultura de paz.
No obstante, no se debe confundir reconciliación con impunidad, porque una cosa es reconciliarse y otra cosa es que esos delitos se queden así nada más. Todo delito debe ser condenado y debe ser aplicado un castigo que muchas veces es cárcel. Una verdadera, que es lo que nos habla acá, reconciliación nacional postguerra, habla de lo siguiente, habla de que se debe reconocer y respetar los derechos humanos. Se debe respetar también la memoria, se debe respetar la verdad y se debe respetar la justicia. ¿Para qué? Para mantener esta cultura de paz, y el Estado debe trabajar con estrategias políticas. No solo es de prometer, sino que debe trabajar con estrategias políticas que impulsen a disminuir y eliminar situaciones como, por ejemplo, el hambre, la desnutrición, el analfabetismo y la pobreza extrema, entre otros problemas sociales que son el obstáculo para el logro de una cultura de paz y sostenible. Porque muchos de los delincuentes que hoy en día tenemos es porque muchos de ellos no tienen educación, el hambre y la pobreza extrema los lleva a que tengan que buscar medios en donde rozan, digamos, rozan la violencia o rozan la cultura de paz y cometen un delito con el objetivo de obtener algo para comer. Muy bien, entonces, los acuerdos de paz es el proceso en que Guatemala tuvo una duración de 10 años, que duró desde 1986 a 1996, que fue cuando se firmó los acuerdos de paz. Y la fecha exacta aparece en la moneda de un quetzal, el 29 de diciembre del año de 1996. Para ir finalizando, ¿verdad? Los primeros, dice que estos acuerdos de paz se firmaron entre el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria, la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que fue uno de los primeros partidos políticos de izquierda que se formó en aquellos entonces. Entre ellos se firmaron los acuerdos de paz, se plantearon soluciones a los problemas más importantes del país. Los primeros contienen los temas fundamentales a orientar y realizar cambios profundos en la sociedad guatemalteca y requiere de un trabajo a largo plazo. Y muchos de ellos fueron el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo sobre el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, el Acuerdo sobre establecer una comisión de esclarecimiento histórico. También tuvieron un acuerdo sobre identidad y acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, porque a muchos de ellos les fue quitado sus terrenos. Y por último, el acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército.
Esos fueron algunos de los acuerdos que llegaron el Estado de Guatemala como la URNG durante estos 10 años que se resolvió los acuerdos de paz. Así que chicos, lo que ustedes tienen que realizar sobre estos temas, y aquí se los dejé en su clase, es el realizar en un tamaño de medio pliego de cartulina o de papel bond, ¿verdad? Usando las ideas principales y las ideas secundarias de el contenido que les envié ahí. En el folleto se los envié ahí. Es este tema. Miren, reconciliación de cultura de paz y reconciliación nacional. Son 3 páginas y recuperación de la memoria histórica. Sobre estas 3 páginas, usted va a sacar las ideas principales y va a elaborar un cartel educativo, así bien bonito, para que tenga así en claro, así algo grandecito, y usted pueda tal vez mostrarle y enseñarle a su familia, ¿verdad? Y explicarle más o menos acerca de lo que es la cultura de paz y lo que es la reconciliación nacional. Muy bien, chicos, entonces